Aldo Mesa, ¿cómo estás? Bien, Carlos, gracias. Un gusto saludarte. Buenos días. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó recientemente incluir el término violencia obstétrica dentro de la legislación federal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es considerada esta violencia obstétrica cualquier acción u omisión por parte del personal médico que dañe o que incluso cause la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio, que son estos 40 días después del nacimiento del bebé. Dicho en otras palabras, que se normalice la violencia hacia una mujer embarazada. Es considerada también violencia de género, aunque algunos médicos desconocen cuáles son los límites o los parámetros para considerar esta violencia obstétrica. Mi nombre es Liliana Macías Adame y soy de Chetumal, Quintana Roo. Tengo 30 años y mi embarazo fue perfecto. Todo se complica el día del parto. Liliana no logró olvidarlo. Pasa horas en el cuarto donde imaginó cuidar a los 4 hijos que siempre quiso y se queda callada. Ya nunca más podrá volver a ser madre. Para mí un parto es algo de lo más peligroso que hay. Con Liliana hay un gravísimo caso de violencia obstétrica hacia ella que le causó daño grave, al grado que ella no podrá volver a ser madre. Liliana ha denunciado, como lo asegura, que fue víctima de violencia obstétrica. Un término que evidencia toda acción u omisión por parte del personal médico que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a una mujer durante el embarazo, parto o puerperio. Desde que no me ponen atención, desde que no me dan la alternativa del medicamento, desde que me dejan con todo ese tiempo con los dolores de parto, desde ese momento es violencia obstétrica. El término violencia obstétrica es un término fuerte que no solo implica la atención del obstetra, sino implica la atención de la embarazada, ¿no? De cualquiera de las personas que estuvieran cercanas a ella. Liliana comenzó con trabajo de parto el 12 de noviembre de 2013 y fue atendida en el Hospital General de Zona de Medicina Familiar del IMSS en Chetumal. Dice que sufrió 2 cambios de turno y con estos, numerosos tactos vaginales. Además asegura que fue presionada por parte del médico que la atendió para que el nacimiento de su hija fuera por cesárea. En México, 4 de cada 10 nacimientos se da por esa vía, el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y me lo dijo así, me voy a dar, bueno, como tú quieras, me voy a dar una vuelta, como en 1 hora y media regreso. Si tu bebé tiene sufrimiento fetal, es tu responsabilidad. Es por eso que vemos que los índices de cesárea que no se requieren en México son altísimos, porque es lo cómodo para el personal de salud. Liliana perdió el conocimiento durante la cesárea, pero su bebé logró nacer. Ella enfrentaría algunas complicaciones. Pues yo aún me siento muy mal, por lo que regreso a la clínica. Y cuando regreso, tengo fiebre 38.9 y el médico de urgencias enseguida me da la indicación de que me tienen que internar. Ella sufre un daño físico por un médico que le hace una cesárea y a partir de ahí empieza a tener un sufrimiento por su salud, por su grave estado de salud durante 20 días. Liliana regresó 3 veces al hospital por dolores abdominales y fiebre constante. Se le trató por anemia severa e infección en vías urinarias. Un ultrasonido particular reveló que presentaba un hematoma. Sin embargo, decidió no tratarse en el hospital del IMSS. Argumentó un maltrato por parte del personal y que no tenía en su expediente completo. En ese sentido, cualquier tipo de maltrato o de un trato que no sea digno puede clasificarse como violencia obstétrica. No conozco el caso, no me puedo pronunciar en ese sentido si hubo o no violencia obstétrica, pero si tú no atiendes con respeto, con decoro a una paciente, es posible que te puedan acusar de que estás siendo violento. En una clínica particular, Liliana refirió que se le detectó la vejiga perforada producto de la cesárea en el IMSS, por lo que le extirparon la matriz. El doctor me dejó 2 vasos abiertos, por lo cual yo tenía un derrame interno y me perforó la vejiga. Y que da como resultado que finalmente ella sufre una histerectomía a su edad, tiene 29 años. Liliana interpuso una denuncia penal y una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
El IMSS aseguró que no se encontraron elementos que sustenten responsabilidad por culpa o negligencia y que las complicaciones de Liliana pudieron haberse resuelto si se hubiera atendido en la institución. El titular de atención ginecobstétrica y perinatal del IMSS afirma que las complicaciones por cesárea son mínimas. No es común. Las complicaciones en la cesárea, y por eso se abusa de la cesárea, las complicaciones de la cesárea son relativamente escasas. Creo que el problema es más que está normalizado. No se considera que las mujeres deben de participar en el trabajo de parto, no se considera que las mujeres deben de tener información. Diferentes organizaciones que han acompañado a Liliana aseguran que su caso cumple con los parámetros de violencia obstétrica, no solo por la posterior extirpación de la matriz que ya no se hizo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino por la violación a sus derechos previamente. Porque el hospital público donde fue atendida no fue capaz o no quisieron, quizás por omisión o fue un acto de omisión, no ayudarla, o sea, no examinar a fondo y entender qué es lo que le está pasando y por qué estaba tan grave. La violencia obstétrica supone una discriminación interseccional o múltiple, porque hay discriminación de género claramente hacia las mujeres y está casi siempre ligada a la condición indígena o de pobreza de estas mujeres. A 1 año y medio del parto, Liliana reitera que fue víctima de violencia obstétrica. Una realidad que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha incluido ya en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Cuando platico con mis compañeras, con mis amigas, con mis conocidas, a todas les ha ocurrido algo durante el parto. Absolutamente a todas, antes o después. Pero solo Chiapas y Zacatecas han tipificado la violencia obstétrica en sus códigos penales. Así las cosas, Carlos, la violencia obstétrica puede derivar de la muerte del bebé o incluso de la madre. Al referirse al caso de Liliana, el IMSS aseguró que trabaja para reducir los índices de violencia obstétrica dentro del propio instituto y para prueba asegura, pues que ha reducido la tasa de mortalidad materna a 29 por cada 100,000 nacimientos vivos, mucho menor a la media nacional. Sin embargo, esa realidad no sucede en todo el país y de eso, de la mortalidad materna también producto de la violencia obstétrica, vamos a hablar el día de mañana, Carlos. Muchísimas gracias. Aldo Mesa en Primero Noticias. En más de la